Jesús abre el entendimiento para comprender las Escrituras. En Lucas, capítulo 24, versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto sucedió después de la resurrección. Después de la resurrección muchas cosas fueron reveladas, cosas que los discípulos no podían entender, fueron aclaradas después de la resurrección. Y es tan importante ver esto que el apóstol Lucas escribe. Lucas escribe basado en los escritos de Marcos y otras fuentes. Y él dice que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esto nos da una explicación al respecto, porque mucha gente dice que ha leído la Biblia y no entiende nada. O otros dicen que han leído la Biblia y les parece un libro normal. Otros se jactan diciendo que han leído la Biblia más que cualquier otra persona y sin embargo viven una vida sin arrepentimiento de sus pecados y ajenos de la vida de Dios. Y lo que sucede es que a Dios no le hacemos un favor con leer la Biblia, ni le agradamos con leerla meramente. Tampoco vamos a entender las Escrituras si en verdad no nos interesamos por Dios y si no reconocemos nuestra necesidad tan grande que tenemos de Él. ¿Sabes tú quiénes pueden entender las Escrituras y experimentar el gran poder que hay en ellas? En Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los que son sabios e instruidos, se las has revelado a aquellos que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y dice también: mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. En primer lugar, las personas que comprenderán las Escrituras y el gran poder de Dios que hay en ellas son aquellas que son como niños. Esto quiere decir que creen y se entusiasman por estas cosas maravillosas. Ellos muestran interés y además son frágiles e indefensos. En segundo lugar, las personas a quienes Dios les abre el entendimiento de las Escrituras son aquellos que son humildes y no ponen sus conocimientos y sabiduría de este mundo por encima de la fe. Cuando el razonamiento humano se vuelve altivo e indiferente a la sabiduría de Dios, entonces Dios mismo les cierra el entendimiento y no los deja comprender la Escritura. Porque Dios exalta al humilde, pero humilla al orgulloso y altivo. Y es que, aunque Dios desea que nos acerquemos a Él, también es cierto que no lo podemos hacer de cualquier manera. Se requiere humildad, interés, reconocer nuestra necesidad de Él y nuestra fragilidad. Esto demuestra que existe una creencia que nos lleva a Él. En Juan 6, 44 y 45 dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos nos instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Entonces, es Jesús quien nos abre el entendimiento de las Escrituras. Es Dios quien nos atrae a Jesús y es Jesús quien nos resucita en el día final. Pero esto sucede si somos como niños que creen, se entusiasman y buscan a Dios. Esto sucede también si somos humildes y no dejamos que todos nuestros conocimientos académicos, científicos, filosóficos nos aparten del camino de la fe y la ciencia de Dios. Jesús en cierta ocasión estaba enseñando y muchas personas se acercaban para escucharlo, pero no todos estaban interesados en él, sino en cómo refutar sus enseñanzas y burlarse de él. Y Jesús lo sabía. Entonces dijo: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Con esto quiso decir que los que tienen interés en conocer más a Dios y su palabra, ellos recibirían más. Pero los que no tenían interés de Dios, hasta lo poco que tenían de Dios se les quitaría. Porque Dios no nos debe nada, pero nosotros todo lo debemos a Él. Lo poco que sabemos de Dios y su palabra, lo poco que podemos comprender, porque Dios es incomprensible en su plenitud, es porque Él mismo nos lo ha revelado. Él mismo nos lo ha hecho comprensible. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo en Juan 1:18:
A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Y lo que conocemos de Dios es por el Espíritu, no por la capacidad humana. Abre tu corazón a Jesús, sé un niño delante de Él, entusiásmate, búscalo, créelo, sé humilde. No permitas que la ciencia y la sabiduría de este mundo te ciegue y te quite la preciosa dicha y posibilidad de conocer a Jesús, de ser salvo, de comprender su plan maravilloso para ti. Cuando te interesas en Jesús y reconoces que eres tan débil como un niño, tan frágil, entonces Él te hace fuerte y te da el entendimiento de las Escrituras y te da a conocer más de Jesús. Incluso podrás decir como los discípulos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Te bendigo con un corazón dispuesto a conocer más de Dios, un corazón interesado y entusiasmado para seguir a Jesús, un corazón humilde y temeroso de Dios que permita que Jesús te abra el entendimiento de su palabra y te fortalezca en tu debilidad. Amén. Bendiciones.